Señores, buenas tardes. Hoy viernes, como todos los viernes, estamos aquí con ustedes y dadas las circunstancias y el momento actual, vamos a hablar de muchas cosas. Antes de comenzar, yo quiero felicitar públicamente a doña Raiza Lara. Doña Raiza Lara hizo el programa de Consuelo esta mañana, a las 5:30 de la mañana. Y yo la llamé a felicitarla y a decirle que para mí es el mejor programa de su tipo que yo he visto en mi vida. La secuencia de todo lo que dijo, la forma en que lo dijo, la manera como se expresó, lo respetuosa que fue con todo lo que dijo y con todos los que indirectamente se pueden haber sentido afectados por lo que ella diga. Eso es increíble. Yo estoy tratando de conseguir una copia de ese programa, a ver si la pasamos el próximo viernes en este programa, porque ese es un programa que debe de verlo todo el mundo, porque aquí hay mucha gente valiosa, pero esa es una señora muy valiosa, muy valiente y muy inteligente. De manera que hoy, para beneficio de todos ustedes, tenemos otra persona que puede calificarse con esos mismos hechos, yo diría históricos, de Raiza Lara. Se trata de nuestro, con cierta frecuencia traído a este programa, y lástima no lo pudiéramos traer todos los días, de Manuel Núñez. Manuel Núñez, ustedes saben quién es candidato en estas elecciones y nos va a hablar de muchas cosas. Por lo demás, quiero decirles que a mí me ha sorprendido en esta campaña que ninguno de los candidatos ha hablado del problema de salud, ni de los haitianos. En estos días yo he tenido que estar al salto de la purga con una familia de un diácono que se han puesto tuberculosos. Ustedes no se imaginan la cantidad de tuberculosos que hay nuevos en este país, porque hay una inmigración incontrolada de la cual no han hablado ningún político de haitianos, que nos están trayendo una cantidad de enfermedades que ustedes no se imaginan. Pero si empezamos a hablar de eso, yo me voy a coger todo este espacio y no voy a dejar a Manuel Núñez, que es nuestro invitado de oro de hoy, que tiene muchas cosas que decirle a ustedes. Bienvenido, Manuel. Buenos días. Ya tú sabes que tú estás en tu casa para que tú digas todo lo que tú creas, que todo lo que tú creas son cosas que tienen mucho fundamento, y todo lo que tú pienses. Sí, doctor, yo creo que en realidad el país está en una gran encrucijada, un gran desafío en estas elecciones del 15 de mayo próximo, porque la República Dominicana, y usted puede empezar a razonar el tema a partir del discurso en la segunda cumbre del CELAC del señor presidente de la República, que ante un ataque dirigido por Martelly directamente, porque Martelly estaba manipulando a González, lo había hecho ya en Barbados, ¿no?, y en el CARICOM, como una política de Estado, de hacerle presión a la República Dominicana en los foros internacionales. Y en la cumbre del CELAC, en La Habana, el presidente dijo varias cosas importantes, sobre todo cuando la dice un jefe de Estado, que se supone que es el hombre más informado del país. Él dijo que el 80% de los empleos de la agricultura estaban en manos de extranjeros y que una proporción similar de los empleos de la construcción estaban igualmente en manos de inmigrantes haitianos, ¿no?, ilegales además. Dijo que una proporción considerable del sector turístico y de la bonería también estaba en manos de estas personas que se desplazan a República Dominicana. Y dijo además que el país gastaba, y eso se había publicado también igualmente en los periódicos, sobre todo en el Nacional, 5.300
millones de pesos del presupuesto de salud pública en las parturientas, sin contar las otras patologías que se presentan en los hospitales de estos mismos inmigrantes que tienen el liderazgo en su país, liderazgo del SIDA, liderazgo de la malaria, liderazgo de la filariosis, liderazgo de la meningococcemia, liderazgo de las hepatitis, liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, es decir, por el agua, por los insectos y por los animales. De la rabia también tienen el liderazgo en todo el continente. Perdón, y las de contacto directo, como la tuberculosis y la lepra, también ellos están ahí en primera línea. Están en la primera línea. O sea, tienen los índices de salud y además no tienen ningún sistema sanitario, porque mientras la República Dominicana gastará en la actualidad, se calcula que unos $500, ellos gastan 87. O sea, decir que evidentemente no hay sistema de salud en ese país. Entonces, ante esa situación tan calamitosa que afecta todo lo que son las conquistas sociales del pueblo dominicano, el presidente admitió y dijo que él miraba para el otro lado. Es decir, que estamos ante una situación de admisión de algo grave que afecta el empleo, es decir, los mecanismos de supervivencia del pueblo dominicano masivamente, que afecta la salud de los dominicanos, que afecta la educación, porque él admitió también que en la educación se habían introducido una cantidad considerable, dijo que había 56.000 estudiantes en el nivel universitario. Es decir, todo ese tipo de cosas afectan directamente el modo de vida del dominicano. ¿Y cuál es la política que el gobierno adopta en esas circunstancias? Pues bien, la presidencia de la República tenía unos anuncios en que llamaba a los haitianos a venir a República Dominicana. No te quedes atrás. Ven para acá. Es decir, la propia presidencia, es decir, anuncio que lo hacía para congraciarse con las ONGs internacionales y decir que el propio Estado dominicano es el que fomenta la desnacionalización del empleo. ¿Y qué está produciendo eso en la República Dominicana en la actualidad? Pues bien, la República Dominicana, cuando uno analiza ya en los índices en que se están midiendo, en lo que uno ve en las encuestas, en el caso del empleo, el empleo es una de las preocupaciones mayores en todas las encuestas Gallup. Los dominicanos, al estar desprovistos de los mecanismos de supervivencia que son el empleo, ¿verdad? La forma de poder satisfacer a su familia, pues se disparan los índices negativos, se dispara la delincuencia, el narcotráfico, el juego, la prostitución y la descomposición familiar. Entonces, todo ese tipo de cosas que hoy nos presentan a nosotros, la delincuencia y los atracos y los robos, es decir, los ataques a la persona y los ataques a la propiedad como los factores principales de descomposición y al mismo tiempo de perturbación social, todo eso la gente olvida que es producto de que el dominicano ha sido excluido de los mecanismos de supervivencia y que esa exclusión ha provocado el crecimiento de esos factores negativos de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana actualmente, si uno examina los índices de homicidios, de crímenes, de violencia del continente, hay un grupo de países que están en nivel bajo, que son los países de América del Sur, Argentina con 6%, Chile con un 2%, Ecuador con un 8%, y luego en Norteamérica tenemos los Estados Unidos con un 4,6% y Canadá con un 1,2%. O sea, luego está el arco de violencia, o sea, la orquídea de la violencia, compuesta por Centroamérica, que tiene globalmente un 41%, que hay una serie de bandas de crimen organizado, narcotráfico, salvo Nicaragua y Costa Rica, que tienen respectivamente Costa Rica un 10% y Nicaragua un 5%, pero el resto de Centroamérica
está bastante convulso. Y en América del Sur, desde luego, el liderazgo ya no solamente de América del Sur, sino continental, lo tiene Venezuela con 53.7%, y la República Dominicana está en el rango alto, es decir, en el rango de los países que tienen 25%, la República Dominicana, 26% Puerto Rico, que es violencia altísima, igualmente Colombia, es decir, y Brasil. O sea que son, el arco de la violencia parte del 25% y llega al 53% de Venezuela. Entonces la República... Escúchame que te interrumpa, porque el editorial de hoy, del periódico Hoy, habla de la mortalidad neonatal en la República Dominicana, donde entre 24 y 28 niños recién nacidos mueren cada 1000 nacidos vivos. Y dice ahí que eso no se puede bajar, entre otras razones por la gran cantidad de niños haitianos que nacen sino porque aquí. hay un registro, o sea, digamos que las cifras nacionales de salud, todas las cifras se han disparado a la baja, en razón de que estamos registrando, importando enfermedades de Haití, estamos importando malaria, estamos importando hepatitis, estamos importando cólera, aquí ya hay 400 muertes por cólera, en Haití ha habido 10.000 muertes por cólera, las registradas, porque también hay una parte que no ha sido registrada, porque hay sus registros. Entonces, evidentemente, todas estas situaciones, el desplazamiento de esa población a República Dominicana ha destruido en cierto modo el modo de vida. Por eso nuestra propuesta, y usted decía que los políticos dominicanos no se estaban preocupando, yo en cierto modo en la propuesta que he hecho como candidato a diputado por el Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista, he centrado toda la atención en el tema. Defenderemos los empleos, porque es prioritario que haya alguien que defienda los empleos de la República Dominicana. Eso no puede seguir como va. Como va no podemos continuar porque vamos a llevar al país a un desastre. Defenderemos los hospitales, porque es evidente que tenemos que defender el sistema sanitario de la República Dominicana, amenazado como nunca antes, porque el sistema no puede absorber la población de dos países. Si nosotros absorbemos la población del país con el más bajo índice sanitario, vamos a producir el hundimiento y el desmoronamiento de nuestro país. Y también defenderemos las escuelas, porque la educación es uno de los factores principales para convertir a la población dominicana en un factor de riqueza, y si no la defendemos, vamos también a hacer un papel muy mediocre enfrentando al futuro. Es decir, que son situaciones que para nosotros son fundamentales y que son las conquistas sociales del pueblo dominicano que están amenazadas ante la avalancha, y que al parecer nadie quiere mirar el toro de frente. Todo el mundo mira para el otro lado, como ha dicho el presidente Medina, que él miraba para el otro lado, que no miraba el tema y que se hacía de la vista gorda. Es que incluso están diciendo que esta situación de indefensión en que se encuentran los dominicanos, pues es una situación ideal que no hay que hacerle frente. Yo pienso que debe haber una política de gente que defienda el interés de la República Dominicana, y por eso nos hemos lanzado a ruedo, ¿verdad?, para ver si el pueblo dominicano pues apoya la política de defensa de la nación dominicana, que tienen varios ejes. El eje principal para nosotros consideramos que es que en razón de los riesgos que la República Dominicana corre, debemos ir hacia la construcción de un muro. La República Dominicana no puede manifiestamente controlar el desplazamiento poblacional, y la única forma de contenerlo es que haya una barrera física. En el mundo ya hay muchos muros, hay 32 muros y hay unos 25.000 kilómetros de muro en todo el mundo. En los Estados Unidos tienes un muro de 1.600 kilómetros de longitud. Lo que propone Trump, que ha sido caricaturizado por mucha gente aquí, es extender el muro, pero ya el muro existe. El muro en toda la costa oeste de Estados Unidos está allí presente, y ese muro
en la zona en que está ubicado, que es en la zona de Douglas, Caléxico, donde operaba el cartel de Juárez, ese muro ha evitado más de 500.000 incursiones, es decir, anteriormente se hablaba de 550.000 incursiones ilegales a Estados Unidos, y ahora se habla de que por la zona del muro quizás puedan colarse unos 24.000. O sea que la efectividad de la barrera es importante. Pero además en el caso nuestro es fundamental para la supervivencia, porque Haití consume 6 millones de metros cúbicos de madera por año y 50.000 metros cúbicos de bosque, o sea, de bosque nacional, son arrancados de tierra dominicana y transportados a través del lago del Fondo, y ya se puede decir que el bosque dominicano arde en las cocinas de Puerto Príncipe. Y eso para nosotros constituye una situación de fuerza mayor, porque el cambiar la cultura de un país es muy difícil. El presidente Balaguer, cuando llegó en el año 66, se propuso cambiar la cultura. La República Dominicana y Haití tenían en esa época una deforestación similar, estaban entre un 12 y un 11% respectivamente, y la República Dominicana, al el presidente Balaguer crear una política de cierre de los aserraderos, de prohibición del corte de madera, de cambio de cultura del carbón a la cultura del gas propano, masivamente, prácticamente criminalizó el ejercicio del corte de madera. Eso hizo que pudiéramos recuperar el bosque, y actualmente tenemos un 39% de bosque. De haber continuado esos 50 años sin una política efectiva de control y al mismo tiempo de imponer el gas propano, la República Dominicana hubiera sido hoy en día un país inviable. Pero al mismo tiempo inició una política de presas. 22 de las 32 presas que existen las construyó el presidente Balaguer, que era necesario para poder mantener la política industrial, la política turística, la política agrícola. Es decir, son pensamientos que se hacen para una generación. Decía alguien que los estadistas trabajan para la próxima generación y que los políticos trabajan para la próxima generación, para la próxima elección. Es decir, que hay dos visiones distintas. Yo creo que en el caso nuestro debería advenir un pensamiento estratégico, un pensamiento de estadista, y en este caso es el planteamiento que hace Pelegrín Castillo, que es nuestro candidato por el Polo Soberano, de que tenemos que tener un muro para poder salvar el país, para poder salvar el país de la deforestación del vecino, porque las necesidades del vecino no pueden condicionar y castrar y eliminar y anular el desarrollo de la República Dominicana. Eso es inadmisible, eso sería comprometer el futuro de las generaciones futuras. Pero además tenemos también que tener una política de empleo para garantizar el empleo a los 100.000 jóvenes que salen cada año a buscar empleo y no encuentran, y que se encuentran con una sociedad que no le da oportunidades, en la cual no confían, que no tienen ningún nicho de trabajo, porque la degradación del empleo en la agricultura, en la construcción, en los servicios y en la zona donde han penetrado las avalanchas procedentes del país vecino, ha destruido la posibilidad de que esos dominicanos puedan incorporarse como mano de obra a esa tarea de trabajar por el país, y eso evidentemente constituye una situación de daño social que solamente debe ser evitable si aparecen 10 justos que digan la República Dominicana tenemos que recuperarla, y para recuperarla tenemos que recuperar el empleo. Pero además hay una situación adicional. Pero, Manuel, ¿y es posible que todos los políticos en general, porque excepto tú, que tradicionalmente siempre ven y hablamos de eso, no hayan abordado eso? Es que los políticos dominicanos en general nada más están pensando en mostrar lo bueno que es que salgan ellos electos. Sí. Y ninguno habla del bienestar del país, ni del futuro del país, ni de esas cosas que tú estás diciendo. Yo creo que hay una situación sumamente grave, porque se le ha dado, digamos, se ha olvidado el país, ¿no? Y entonces esto ha producido lo siguiente, de que como el gobierno no carece de la posibilidad de crear empleo estable para los dominicanos, porque
ha permitido que otra población arrope los empleos de la agricultura, que es digamos, un nicho importantísimo para cada país, y de la construcción, que es la gran creación del empleo público en las infraestructuras del Estado, pues esto hace que sea el propio Estado el recipiendario de las demandas de empleo de los dominicanos. ¿Y qué ocurre? Que el gobierno dominicano, desde 2004, que había 240.000 empleados públicos, hemos pasado a casi 800.000, o sea que ha crecido enormemente, y vamos hacia el millón, vamos directamente hacia el millón, tendremos tanto empleados públicos como España, es decir, hacia el millón vamos, es decir, hay una sobrecarga del empleo público, de nóminas, nominillas, de falsos empleos, gente que se tropieza en las oficinas públicas. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene posibilidades de darle respuesta a la demanda de esa población. Entonces, ¿qué hace el Estado? Para poder financiar el presupuesto nacional, es menester coger dinero prestado en bonos soberanos, porque no es para inversión, no es en la banca multilateral de inversión, sino en la banca de los bonos soberanos, para poder pagar los gastos del presupuesto. ¿Y qué ocurre con todo eso? Que el gobierno está cogiendo 4.000 millones de dólares por año. Este gobierno ha cogido 12.000 millones de dólares prestados, además de la deuda anterior, de otros gobiernos anteriores. Es decir, que la deuda ya representa el 51% del PIB, del Producto Bruto Interno. Va a llegar un momento en que sea imposible seguir endeudándose y el sistema va a colapsar. Y eso es lo que hay que prevenir, porque evidentemente a nadie le interesa que la República Dominicana, por lo menos a los dominicanos que les duele este país, que no tienen casas en el extranjero, que la República Dominicana colapse, no le puede interesar. Entonces, eso evidentemente es una de las razones que nos ha llevado a nosotros y a muchos de los que hemos integrado el Polo Soberano a tratar de participar en esta batalla electoral, para tratar, digamos, de influir en las decisiones desde la Cámara de Diputados, porque no se le puede dejar la política a una visión del mundo tan enemiga del interés nacional como la que está prevaleciendo en la actualidad. Pero tan amiga de los respectivos bolsillos de las personas que están principalmente compitiendo ante esta coyuntura. Es una competencia muy desigual. Pero bueno, es que son pocas la gente que están diciendo lo que estás tú diciendo. Aquí todo el mundo lo que está diciendo es que yo soy el mejor, y tenemos la experiencia para atrás de todo lo que ha pasado, no solamente a nivel gubernamental, sino municipal. ¿Qué ha pasado con el que estaba en San Cristóbal? ¿Qué ha pasado con el que estaba en San Francisco de Macorís? Y con mil más que podrían nombrar. Hay un tema que es... ¿Quién ha castigado lo que ellos han hecho? ¿Quién ha apañado para que no se hable de eso? La situación es grave porque todo esto, y yo ahora leía el informe de Giuliani, de Rudolph Giuliani, que es un hombre inteligente, que saltó a la fama por haber sido el alcalde que redujo el 70% de la delincuencia en la capital del mundo, que es Nueva York. Y yo me decía, pero todo esto que él denuncia aquí, todo esto es producto de la descomposición social a que estamos abocados. Es decir, nosotros no podemos decir que la delincuencia se va a reducir manteniendo a los dominicanos privados de los empleos de la agricultura, masivamente. No podemos decir que vamos a reducir la delincuencia manteniendo a los dominicanos excluidos masivamente de los empleos que crean las grandes obras de infraestructura del gobierno. Eso no es posible. Ni tampoco fuera del turismo. Es decir, que hay una serie de situaciones que tienen que ver con el empleo que van a provocar que se mantengan y que sigan aumentando los niveles de la delincuencia. Y además de eso, naturalmente, está el hecho del narcotráfico, que crece también progresivamente,
que crece igualmente todo lo que es el crimen organizado, porque en esta situación pues la gente no consigue empleo y se emplea entonces en las situaciones anómalas de la ilegalidad, del empleo ilegal. Entonces todo eso es una avalancha en la que estamos viviendo, y la gente cree que la delincuencia es un problema nihilo que surge del desarrollo, del progreso. No, en los países desarrollados la delincuencia es mucho menor que en República Dominicana. El nivel de criminalidad de Canadá es de 1,4%. En Estados Unidos, que es altísimo porque se le da una gran irradiación mediática por la prensa, es de 4,8%, pero el de República Dominicana es de 25,2%. El de España es de 0,3%. El de Italia es 0,3%. El de Francia es de 1,0%. Es decir, nosotros no estamos viviendo una situación paradisíaca, y esta delincuencia a los niveles que ha llegado puede incluso afectar la industria principal de la República Dominicana, que es el turismo. De hecho, el propio gobierno se ha visto obligado a crear una policía turística, el Politur, para tratar de disminuir, porque hay una cantidad de delitos que se producen, desde luego de los delitos que se producen en República Dominicana, los cálculos que hay, solamente el 10% llega a la policía. La gente no denuncia lo otro y dice no vale la pena denunciarlo. Y de ese 10%, un 2% es judicializado, porque la policía carece de medios para darle continuidad a las instrucciones y a las investigaciones, o de las indagaciones. O de voluntad política. O de motivaciones concretas. Tú sabes que hace 4 o 5 días asaltaron un banco en Puerto Plata, donde dicen que se llevaron más de 5 millones de pesos y una cantidad de dólares, etcétera. A los 2 días salió que tenían detenidas 11 personas para investigación, y ayer o anteayer salió que los habían soltado a todos porque ninguno tenía que ver nada con eso, y han pasado varios días. Eso se va a diluir, igual que muchos procesos. Entonces, claro, a nadie le cabe duda. Y luego está el Código Procesal. De quienes estaban envueltos en eso, producto de la impunidad. Bueno, la impunidad es enorme porque en una gran parte de todo esto viene del Código Procesal Penal. Y una de las propuestas nuestras, si salimos electos diputados, es justamente tratar de velar porque ese Código Procesal Penal sea modificado. ¿Por qué? Porque en un 80% los delitos que se producen en la República Dominicana los producen personas reincidentes. Incluso aquellos delincuentes que caen verdaderamente o supuestamente, porque ya vaya usted a saber cómo va la cosa, ¿no?, en los intercambios de disparos con la policía, la mayoría de esos delincuentes, un 98%, tienen fichas policiales que dicen, ¿no?, que debieron estar presos y condenados, pero el sistema jurídico es tan benigno que los únicos que tienen derecho a tener abogados defensores son los delincuentes. Los querellantes no tienen derecho a tener defensores, tienen que pagarse un abogado, y por eso no se querellan. Entonces los delitos no son castigados. Bueno, sí, tú lo llamas tan benignos, ¿no? Yo lo llamo tan irresponsables, porque esas instituciones están ahí precisamente para responder a los delitos, para que estos no se sigan repitiendo. Pero es que en realidad, dentro de las estructuras mismas, nosotros pensamos que la policía es lo peor. Y la policía no es lo peor. El sistema judicial es peor que la policía. Porque el sistema judicial liberta a los delincuentes. La mayoría de la gente que ha delinquido en la calle, que ha matado, que ha asesinado, que ha robado, que ha hecho un atentado a la propiedad importante, porque lo que no son importantes, es decir, las heridas que no ocasionan muerte, que no son despuñaladas, eso ni siquiera se registra. O sea, aquí hay un subregistro. De hecho, las comparaciones que se han hecho entre la cantidad de homicidios que han pasado por patología forense en el INACI y la cantidad de homicidios que la policía da como cuenta de su labor, pues difieren muchísimo. O sea, es decir, que hay una situación de que no estamos registrando unas estadísticas fiables en torno a la delincuencia que nos está arropando, producto de una descomposición social originada
en la privación de los mecanismos de supervivencia de los dominicanos, en la privación de sus hospitales, de sus empleos, de sus escuelas y de todos los beneficios a los que tendría derecho la República Dominicana si se ocupara de su población. Manuel, nos están diciendo que no se nos terminó el tiempo. Yo quisiera quedarme contigo aquí de un día para otro diciendo todo lo que nosotros tenemos guardado. Yo nada más quiero terminar mi parte, por si tú quieres decir algo más, porque yo creo que todo tú debes de pedir que voten por ti, porque te lo mereces. Yo nada más quiero terminar pidiéndole a los políticos de este país que piensen que tienen que hablar de los problemas de salud, que tienen que hablar de los problemas de la migración, sobre todo haitiana, y de los problemas económicos que conllevan esos dos factores, y olvidarse de decirnos que nosotros, que yo soy el mejor, que fulano. No, eso que lo decide el que va a votar. ¿Tú tienes algo más que decir? Mi último mensaje sería básicamente ese, ¿no? De decirle a los dominicanos y dominicanas que yo represento la defensa de los empleos, de los hospitales y de las escuelas, que mi labor, si soy electo legislador, será justamente defenderlos, representarlos, fiscalizar el ejercicio del poder, pues yo creo que el poder no ha sido fiscalizado en ninguna de las legislaturas, y al mismo tiempo representarlo como un defensor de sus intereses y de sus mejores conquistas. Gracias, señores, por su atención. Gracias a Manuel por compartir este rato con nosotros. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.